Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a seguir avanzando en la historia de la Iglesia en América y nos vamos a detener en una región que suele quedar un poco olvidada, la Florida. Vamos a ver cómo se dieron los primeros intentos de colonización y evangelización en este territorio, los conflictos que surgieron y por qué esta experiencia fue tan distinta a la de otras zonas del continente. Es una historia de fracasos, luchas y también de intentos sinceros por establecer la fe cristiana en medio de un contexto muy hostil. Así que si te interesa este capítulo, que es menos conocido, quédate que lo vemos juntos. No por ser franceses, sino por ser luteranos. No por ser españoles, sino por ser traidores, ladrones y asesinos. La primera frase la dijo Pedro Menéndez de Avilés y la segunda Dominique de Gurges. Desde muy temprano los españoles supieron que existían hacia el norte extensas tierras. En 1513, Juan Ponce de León, gobernador de Puerto Rico, recibió una cédula real que lo autorizaba para descubrir y colonizar la isla que los españoles llamaban Bimini, en la que se decía que había una fuente maravillosa cuyas aguas devolvían la juventud, o al menos tenían sorprendentes poderes curativos. El resultado fue el descubrimiento de la Florida, que recibió ese nombre porque los exploradores tomaron posesión de ella en nombre del rey de España en la fiesta de Pascua Florida. Tras navegar por ambas costas de la península y tener algunos encuentros violentos con los naturales, Ponce de León regresó a Puerto Rico. Llevaba noticias de un poderoso cacique en la costa occidental de la península, alrededor de donde hoy está la ciudad de Tampa. Puesto que los naturales hablaban del cacicazgo de Calús, los españoles le dieron a aquel cacique el nombre de Carlos, por el que se le conoció desde entonces. Varios años más tarde, Ponce de León emprendió una segunda expedición con el propósito de conquistar aquella tierra supuestamente rica, pero fue herido por los indios y murió en Cuba a consecuencia de ello. En 1528, Panfilio de Narváez, de quien ya hemos tratado al hablar de Cuba y de México, intentó conquistar el país. Su expedición fue un fracaso en el que el mismo Narváez perdió la vida. 8 años más tarde, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y otros 3 sobrevivientes llegaron, cansados y maltrechos, a los territorios españoles de México. Hernando de Soto exploró la región en 1539 y 1540, pero no la colonizó. Y el intento de Tristán de Luna en 1559 no duró más de 2 años. Fue la penetración francesa en la región lo que obligó a los españoles a prestarle mayor importancia. Mientras no existía una amenaza francesa, las autoridades hispanas estaban más interesadas en México y Perú, de donde fluían oro y plata abundantes. Pero la presencia de los franceses podría interrumpir las comunicaciones españolas. Y en todo caso, todas estas tierras supuestamente le pertenecían al rey de España por donación papal, y cualquier otro europeo era un intruso. Para colmo de males, desde el punto de vista español, los franceses que en 1562 se establecieron en las costas de la Florida bajo el mando de Jean Ribaut eran casi todos hugonotes, es decir, calvinistas. Poco después se fundó otra colonia semejante bajo la dirección de René de Laudonnière. En respuesta a todo esto, la corona española consideró a Pedro Menéndez de Áviles, quien llegó a San Agustín con una fuerte escuadra y atacó a los franceses. De estos, los que no huyeron fueron después muertos por los indios, lo fueron por los españoles, quienes degollaron a 132 soldados. Solo se perdonó a las mujeres y a los niños menores de 15 años. Ribaut no fue capturado en esa ocasión, pues estaba ausente. Pero cuando naufragó y se rindió a los españoles, estos lo mataron, así como a sus 70 y tantos compañeros. Menéndez de Áviles fundó entonces la ciudad de San Agustín, que a partir de entonces sería el principal baluarte español en la Florida. Ribaut y los suyos no quedaron sin venganza.
El osado francés Dominique de Gourges, que no era protestante pero sí amigo de Ribaut, preparó secretamente una expedición que desembarcó en la Florida, en el mismo lugar de la matanza anterior, capturó a un buen número de españoles y los ahorcó. Puesto que Menéndez había dicho que mataba a sus víctimas no por ser franceses, sino por ser luteranos, Gourges dejó junto a los muertos un cartel en el que decía que los había ahorcado no por ser españoles, sino por ser traidores, ladrones y asesinos. Entonces, antes de que pudieran llegar refuerzos desde San Agustín, partió hacia Francia. Pero aún allí lo persiguió la ira de Felipe II, que reclamaba venganza y tuvo que pasar escondido el resto de sus días. Menéndez de Áviles y sus lugartenientes fundaron varias colonias en la Florida, pero ninguna de ellas, excepto San Agustín, logró prosperar. El clima era inclemente y hostiles los naturales. El oro era escaso y por tanto lo fue también el número de españoles dispuestos a ir a esas tierras. De hecho, mientras la corona pronto tuvo que reglamentar la emigración hacia México y el Perú, a la Florida no iban más que militares y misioneros. Luego, la supuesta colonización de la región nunca pasó de ser una serie de puestos militares cuya función era asegurarse de que no se establecieran allí otros europeos. No es necesario relatar la historia de todas aquellas misiones, sino que bastará con señalar el curso general que siguieron. Quienes más de cerca trabajaron con Menéndez de Áviles fueron los jesuitas, pero también hubo misioneros franciscanos y dominicos. Por lo general, estos misioneros se establecían en algún lugar en que había una guarnición española y trabajaban a partir de ese centro. Pero el hecho era que tanto los naturales como los españoles se mostraban recelosos unos de otros. Repetidamente se dieron casos en que los españoles mataron a los indios porque temían que éstos los atacaran por sorpresa. Y los mismos misioneros tampoco se fiaban de aquellas gentes a quienes veían como salvajes taimados. El resultado fue que en casi todos los lugares se repitió la misma historia. Algún cacique se mostraba amistoso y los misioneros esperaban su pronta conversión. Pero alguien decía o sospechaba que la supuesta amistad del cacique no era más que un subterfugio y que los indios proyectaban destruir a los españoles. Entonces se mataba al cacique o se cometía algún otro acto violento. A la postre la misión fracasaba y en muchos casos la guarnición misma, rodeada por indios hostiles, se veía obligada a partir. En toda esa historia no faltaron mártires entre los misioneros, hasta tal punto que los jesuitas decidieron abandonar la empresa y dedicar sus recursos humanos a campos más prometedores. Quizá el más interesante proyecto misionero de esta época fue el colegio que Menéndez de Áviles se proponía fundar en La Habana. El propósito de aquel colegio sería educar en él a los hijos de los caciques floridanos y de otras tierras, con la esperanza de que aprendieran allí la fe cristiana y más tarde, casados con españolas y de regreso a sus países, fueran ellos quienes sirvieran para la conversión de su pueblo. Lo que se esperaba no era que aquellos hijos de caciques llegaran a ser sacerdotes, pues en esa época estaba prohibido ordenar a los indios. Lo que se esperaba era más bien que, puesto que pertenecían a las aristocracias locales, tales conversos tendrían mucho peso en sus comunidades y les abrirían el camino a los misioneros. Además, decía Menéndez, los discípulos de tal escuela servirían también como rehenes que garantizarían la buena conducta de sus padres para con los españoles. Por tanto, en aquel proyecto, como en todos los que emprendía España, el propósito misionero iba unido al interés de conquista y colonización. De la Florida los españoles pasaron hacia territorios más al norte, en parte porque se temían las incursiones de los ingleses, que amenazaban a mostrar interés en esas regiones, y en parte porque esperaban encontrar climas más templados e indios menos hostiles. Así se establecieron avanzadas militares y misiones en Wale, hoy Georgia, y Santa Helena, hoy Carolina del Sur, y Ajacán, que es Virginia. Toda esta expansión tenía su base de operaciones en La Habana, de donde se mandaban personal y suministros, pues los puestos establecidos en aquellos territorios inhóspitos nunca lograron abastecerse a sí mismos.
En Ajacán ocurrió un trágico incidente que mostraba las dificultades del método misionero que Menéndez de Avilés se proponía seguir en su colegio. En aquellas tierras cifraron los jesuitas sus esperanzas, pues les ofreció su ayuda un hermano del cacique. Este joven, que tomó el nombre de Cristiano de Luis, había sido arrancado de su patria por los españoles y de algún modo fue llevado a México. Allí se ofreció para acompañar y apoyar una misión a su nativa Ajacán, pero cuando la expedición llegó a la región no pudo encontrar a la gente de Luis y la falta de suministros la obligó a partir para España. 4 años más tarde, Luis partía de La Habana con una misión jesuita compuesta por 2 sacerdotes, 3 hermanos y 4 catequistas. Llegados a Ajacán, resultó que el verdadero propósito de Luis era sencillamente regresar a los suyos y se había ofrecido para el trabajo misionero, sabiendo que únicamente de ese modo podría volver a ver su patria. Todo el contingente misionero fue muerto por los naturales, excepto el catequista Alonso Méndez, que logró escapar y por quien se tuvo por fin noticia de los hechos. La colonización española en aquellas tierras se limitó a las costas del Atlántico, excepto en el caso de la península floridana, en cuya costa occidental los españoles fundaron la ciudad de Pensacola, por temor a los franceses que se habían establecido en la Luisiana. Los puertos en Ajacán, Santa Elena y Guale tuvieron que ser abandonados ante el avance de las colonias inglesas. Poco a poco, durante el siglo XVIII, los españoles fueron tomando verdadera posesión del interior de la Florida, pero en 1763 tuvieron que cederles esos territorios a los ingleses a cambio de La Habana, que había sido tomada por estos. 20 años más tarde, la Florida volvió a manos españolas, pero en 1819 fue cedida formalmente a los Estados Unidos, que en todo caso habían ocupado militarmente buena parte de la región. De la presencia de aquellas antiguas misiones en el continente norteamericano no quedó más que el recuerdo, algunas ruinas y los olvidados huesos de los misioneros que ofrendaron su vida. Y hasta acá llegamos con este capítulo sobre la Florida. Vimos cómo los intentos de colonización y evangelización estuvieron marcados por conflictos, fracasos y mucho sufrimiento. La historia nos muestra que no siempre los proyectos humanos avanzan como se espera, pero aún en medio de esas ruinas, Dios sigue obrando. Y ese es justamente el corazón del Evangelio, que Jesucristo vino a un mundo roto, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una esperanza que no depende del éxito ni del poder, sino de su gracia. No hay pecado tan grande ni historia tan herida que Cristo no pueda redimir. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este contenido te sirvió, te invito a compartirlo, dejar tu comentario y seguir el canal para continuar recorriendo juntos la historia de la Iglesia y el mensaje eterno del Evangelio. Nos vemos en el próximo video.